Qué lindo verles las caras. Es muy importante para mí este momento. Tengan guión porque así de importante es. Y ya a esta altura, nada, sabemos cómo estamos todos. Bienvenidas. Gracias a quienes estuvieron todo el año, incluso el año pasado, algunas personas. Y gracias a quienes están acá por primera vez, por la ilusión y por la confianza de venir un 1000 de diciembre a sentarse a escuchar gente que lee poesía. Justo ayer terminamos Quiero huir de casa, que es el taller presencial, y charlábamos de esto, de que para mí es muy importante en este momento en donde las cosas son muy fugaces y la gente solo cuelga porque somos todos muy cool, sostener un espacio tanto tiempo, sostener todo el año un grupo, escuchar muchos meses a alguien leer al lado es un acto de mucha fuerza, de mucho amor. Este es un proyecto que nació hace muchos años, 5 años. Al principio fue un club que se llamaba Espacio Sensible al Mundo, donde yo escribía newsletters y los mandaba semanalmente con recomendaciones de lectura y demás. Yo todavía no estaba viviendo en Buenos Aires. Después de eso fueron talleres mensuales donde armaba como 10 propuestas al mes y me volvía loca y no sabía cómo hacer. Fue un espacio que fue creciendo, que fue mutando, es un proyecto que está vivo, que cambió de nombre, que ahora se llama Querido Cuaderno, pero antes tuvo otro nombre. Con el tiempo, nada, surgió la membresía. Después me mudé, vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de Chaco, y empecé un taller que es un taller que amo con todo mi corazón, que se llama Quiero huir de casa. Y es muy importante para mí, siempre lo cuento y siempre lo voy a contar. Así que si vuelven el año que viene, van a volver a escuchar esta historia. Yo vine a Buenos Aires con una valija que tenía más libros que ropa y después me di cuenta que el frío que hace acá no es el frío de Chaco, entonces casi me muero congeladas. Pero sí de fuerte es mi amor por la literatura. Me acordé que existe una librería que se llama Textos Cautivos, que nada, es soñado, y en ese momento dije, es el lugar donde yo quiero hacer este taller. Me lo imaginaba pequeño, me lo imaginaba íntimo, me lo imaginaba como es. Quienes participan saben cómo es Quiero huir de casa. Así que, bueno, empezó el año pasado, leímos un montón de autoras, no llegamos a hacer un cierre. Este año sí, porque nada, aprende. Y este año tenemos nuestra primera publicación colectiva, así que eso es lo primero que nos convoca. Bravo. Así que van a encontrar ejemplares. Los ejemplares son de difusión libre. Pueden llevárselos, pueden compartirlos con sus amigas. Pueden hacer una biblioteca conjunta y prestarse libros. Tiene muchos autoras y autores maravillosos que tuve el honor y la alegría de acompañar este año. Y los voy a llamar. Bueno, hola, soy Flor. Solamente quería decir esto, que yo empecé el taller... Sí. Yo empecé el taller a un mes de haberme mudado, en una mudanza muy, muy, muy compleja. Y venía a vivir en un departamento que estaba todo amueblado, no por mí. Y había algo de una necesidad de querer huir de casa. Y fue muy loco haber empezado el taller teniendo que amueblar mi casa, teniendo que crear un hogar. Y el taller acompañó todo ese proceso. Y acompañó a que efectivamente cree un hogar. Entonces mis textos tienen que ver con eso, con el estar necesitando siempre de afuera un abrazo, una compañía y demás, y darme cuenta que estaba dentro mío. Y todo eso se desarrolló gracias al taller, que es un lugar muy seguro, que me encanta ir, me encantaba y voy a volver. Y nada, te agradezco porque nunca me sentí tan cuidada y tan libre en un lugar como el Quiero huir de casa. ¿Qué? Bravo. De hecho es curioso.
Porque una como no me sirve el guión, no me sirve la preparación, no me sirve nada. Esto que traes sobre el espacio y sobre la necesidad de un lugar donde dejarse sostener, que para mí ese espacio es la literatura compartida, la posibilidad de vivirnos. Siempre digo esto, yo deseo las mismas cosas y eso va a seguir siendo así. Simón de Beauvoir decía que no podemos conocernos, solamente podemos narrarnos. Es como tener como un atisbo de esa sustancia, ¿no? Como hay algo en la escritura que posibilita acercarnos a esa materia, que posibilita como desandar el camino y llegar a ese lugar más auténtico, que me parece que es el porqué de todo esto, como ya sea un taller de escritura o llevar un diario, comprar un cuaderno con consignas de escritura, como puede ser cualquier día. Pero hay algo en la literatura, en la práctica literaria, en el oficio de escribir, que para mí es el gran motor de todo este proyecto y es tener un espacio seguro, tener un espacio donde poder mirarme y sostenerme la mirada y tener la posibilidad de estar más cerca de mí mismo. Eso para mí es lo más importante. El otro día, charlando un poco, no me acuerdo si con alguien o con quién, pero surgió esta situación de dónde hacemos las cosas que hacemos, por qué hacemos las cosas que hacemos, qué es lo que alimenta ese fuego. Y a mí me ha pasado toda la vida de no poder tener una conversación sin romperme en llanto y de que me cuesta mucho hablar o expresarme, y desde los 8 años el lugar en el que todo eso ha sido volcado fue en el cuaderno. O sea, era como, no puedo decirte esto en voz alta, pero te lo puedo escribir y te lo puedo dar para que digas. Entonces, esa limitación, ese lugar como para dejarse sostener, me parece lo que nos convoca, como por algún lado. Porque alguien que conocemos escribe y de golpe nos comparte un texto, nos abre esa puerta a su mundo, que es un honor, o porque nosotros mismos escribimos. ¿Quién más? ¿Quién pasaría? Agradezco mucho, Lai, por crear espacios tan bonitos. Creo que las primeras cosas que hablamos con los latinos, con los conocidos, puede los espacios compartidos, habitarlos, estar. Gracias por crear esos momentos, esos espacios lugares y que tanto que has creado y celebrando. También quiero agradecerle mucho a Lari por esto, por crear casas lejos del hogar, hogares, espacios y nada, eso es increíble. Muy fuerte. Váyanse. Bueno, Sofi, ¿querés leer? Voy a hablar antes también. Es tipo los 15 años. Esta vela. Bueno, yo arranqué el taller hace muy poquito, en septiembre, y antes de arrancarlo necesitaba me daba cuenta de que la escritura para mí se había vuelto algo más serio, y en ese proceso se me fue como esta idea de escribir como un juego, como una manera de jugar con mi creatividad, y necesitaba ese espacio para poder volver a explorar, volver a tener esa libertad de no estoy haciendo algo perfecto, estoy creando simplemente. Y ese espacio me sirvió mucho para eso y lo valoro mucho y me terminó sirviendo un montón, y sentí que volví a encontrar ese momento de jugar que me faltaba. Esto, que me parece súper importante lo que decís y lo agradezco profundamente, como un espacio donde también, esto lo hablábamos con Aye, de bajar a la literatura, de hacerla como un poco más humana, no tenerla como una deidad extraña, inalcanzable, donde no puede ser una herramienta, no podemos jugar con ella porque es algo muy serio, porque es para algunos pocos y tiene que estar ahí cuidada. Hace poquito en un conversatorio charlábamos de eso, ¿no? Como romper el lenguaje. Una de las chicas, una de las escritoras que nos compartió su proceso creativo, Diana Vázquez, nos decía que le costaba mucho expresarse, entonces de pronto se puso este juego de decir, bueno, en vez de cada vez que tenga que decir la primera palabra que se me viene es casa, claramente.
Cada vez que quiera decir casa voy a decir botón. Entonces de pronto el texto era extrañísimo. Y si yo no sabía eso, no tenía ese dato de su literatura, y de pronto dije, ah, claro, qué curioso ese ejercicio de quebrar, de ir quebrando el lenguaje, las representaciones, buscar otras formas de decir tan sencillas como, bueno, voy a tomar la voz de una planta para permitirme decir algo, quizás, porque siempre hay en ese otro, en esa extrañeza de la que jugamos un rato a hacer eso, de pronto hay algo que quizás yo estoy queriendo decir, que pasa mucho en la autoficción, en la narrativa, poesía, puede ser cualquier ejercicio, cualquier género. Pero me parece interesante traer esto, ¿no? Como que era como es una bandera muy fuerte para mí en cualquier espacio de que todo tiene que ser lúdico y tiene que ser como, no por eso menos profundo o serio, pero sí que pueda tener que podamos maniobrar esa sensibilidad y jugar con esa materia. Bien. Las chicas que publicaron libros, ¿tienen ganas de pasar las tres juntas? Venga. He acompañado años anteriores a gente que estaba escribiendo sus libros, pero este fue el primer año que publicaron y a falta de uno publicaron Tricks y eso fue precioso, como poder acompañar esas aventuras tan distintas cada una. Entonces las traje, van a poder, tienen sus libros acá, así que si quieren nomás van a andar en ellos directamente. Pero bueno, tuve el honor de acompañarlas a las tres. Tengo algunas preguntitas, pero si alguna tiene algo para decir de base, ya sabe absolutamente, tiene visto el guión, no como yo que tengo guión, que no hice lo que se me cantó después. ¿Alguien quiere decir algo o le tiro preguntas? Sí, podés. Yo venía pensando justo ahora para escuchar a las chicas leer y hablar un poco de lo que se contaba en taller. Yo que me he sumado a varios talleres que has hecho, me pasaba y hablando sobre bajar un poco la literatura, tenía mis miedos con la poesía, nunca había escrito poesía, venía de otra rama, primera letras, que es la economía, nada que ver, y de repente un agosto de 2024, así por casualidad, me sumé a un taller de Yari y ¿cómo explicarlo? Hay un poema de un poeta cubano que se llama José Martí, quizás lo conozcan, que me gusta mucho, que dice: cultivo mi rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, carga mi actividad cultivo una casa en el mar. Ese poema me lo necesitaba mi mamá cuando era chica. Y siempre lo asocié a mi mamá, con lo bueno y con lo malo que pudo haber traído. Y de repente en todo el proceso justamente de escribir y de conocer la voz y sumarme a los talleres, me empecé a asociar con la ternura con la que vos abordás la palabra con bien y cada texto y a cada autora desde un lugar tan original y tan lindo y justamente tan tierno que te hace enamorarte un poco más de la literatura si ya te gusta. Así que bueno, un poco quería decirte eso, más que nada. Y que sepas que ese poema que puse para ti, que es muy bello, me hace acordar mucho a vos también. Para con las tres tengo este recuerdo como, nada, acompañar a editar un libro es abrir el baúl de los recuerdos, es trabajar otra vez con la materia directamente y a diferencia de la grupalidad es, bueno, eran encontrarnos semana a semana a abrir cajones de la vida y ordenar y darle un flujo, darle un orden como para después encima abrir eso a otras personas. Entonces, era un montón de trabajo, era un trabajo muy artesanal, era un trabajo de mucho amor y que también esto que trae, que para mí es muy importante y por eso también siento que, nada, como elijo trabajar con poquitas personas uno a uno porque es involucrarse de una manera muy profunda con la vida del otro y eso merece muchísimo respeto y muchísima ternura, poder acercarse así.
Y para mí hay algo que me ha pasado estando del otro lado, estando escribiendo libros, de mucha frialdad. Y para mí es muy importante eso. Entonces tomo con mucho amor esto que me decís y que me han dicho también ustedes de poder decir, como, bueno, se sienten cuidadas, se sienten seguras. ¿Están para que les haga unas preguntitas? Si me quiere decir algo antes. Decir palabras. Bien. A ver. ¿Cuándo sintieron que había algo más en esos textos? Que existía la posibilidad de escribir un libro con eso. Es decir, bueno, tengo esto porque escribo porque lo necesito, porque hago catarsis, porque me gusta la poesía, porque estoy jugando, porque fui a un taller. ¿Cuándo pasó de ser eso a decir, che, esto tengo ganas de que se transforme en otra cosa, que pase como por otro proceso? ¿Puedo compartir? Bueno, permiso, mi nombre es Samantha. Gracias, Gary. En espejo, mi libro se llama Mujer Espejo, y en espejo a todo lo que trajeron quienes hablaron acá, yo viví un momento de quiebre y transformación y huir de casa y mudarme en muy poco tiempo, agarrar todos los muebles y tomar la casa de mi madre, que fue en un bosque, en un lugar muy precioso. Y ahí en el medio yo te conecté a vos. Fue después de una noche de avión de 25 horas en la cual estaba tan corazón partido que lo único que podía hacer era escribir. Y escribí todo ese día, todas esas 25 horas de avión, nada más podía solo comer y escribir. Cuando llegué a mi casa, agarré un Word, que era un Word que yo había guardado con diferentes títulos durante mucho tiempo, y dije, esto se va a transformar en libro porque lo que me sana tiene que ayudar a sanar a otros también, y es ser espejo de los procesos, ¿no? Y en ese proceso de huir de casa, pero de huir de una manera muy noble, de sentir realmente que a través del vuelo está la transformación profunda y es el recuperar el sentido y el camino de vuelta a casa, la verdadera casa, ¿no? Entonces así fue que dije, esto va a ser un libro, y muchas gracias a vos también es ahora realmente un libro que salió de mi pantalla, porque muchas vueltas le di antes de decir, bueno, dale, está. Fuiste vos quien me dijiste, está terminado. Sí, me acuerdo de ese momento, me acuerdo de esos últimos encuentros. Es decir, che, resta de esto. Y la pregunta que les he hecho a las tres estás escribiendo otra cosa, ¿no? Estás tipo sintiendo otra cosa, esto ya se cerró este proceso, el libro ya te dio lo que, ya ha sucedido ese intercambio de yo hago esto y le doy esto a la escritura y le doy esto a la obra, y la obra hace conmigo lo que tenga que hacer, y este pasaje queda resuelto. Como, no sé si Flor o Ayel o sí. Sí, con eso particularmente me pasó que yo caía a la mentoría con mi idea y el libro hizo lo que quiso conmigo. Como que es natural, va yendo por lugares que ni te esperás. Sí, de Piratas del Caribe. Desde tu provocación era como, bueno, ¿de qué más se puede escribir? Porque yo, además de revolver el baúl de los recuerdos, que ya es difícil, tenía muchas ganas de escribir. No me paraba de dar provocaciones, y mis canciones, y esto, lo otro, y que fue tomando forma, empezó a tener un recorrido. Esto me parece súper importante. Con Aye hemos trabajado mucho referencias de películas, desde Piratas del Caribe hasta canciones de Taylor Swift, y de pronto tener como norte, tener como sostén las cosas que amamos, como esos talismanes, y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me inspiran? Porque también gran parte, ¿no? Como, bueno, hago un libro, junto a un par de versos y todo está, me saco una foto, chau. Hay un trabajo de, bueno, ¿qué cosas te gustaban cuando eras chica? ¿Cuáles son tus películas favoritas?
¿Qué canciones te gustan? ¿Por qué te gustan? Hay un espejo ahí. Como, bueno, puedo tomar de Piratas del Caribe lo que más me gusta y desarmarlo y romperlo hasta que sea lo que yo necesito para expresar eso que está dentro. Como eso me parece súper importante, que también tiene que ver con lo lúdico, que también tiene que ver con la historia personal, que no es que esto es otra cosa que no la anoté y no, solo ustedes podían traerlo, pero merecemos escribir con placer, merecemos escribir con disfrute también, como poder tener a la escritura solamente como un espacio de escape o de catarsis. No es lo único que existe, es como, bueno, también puedo escribir sobre cosas que me gustan, también puedo reivindicar esas cosas que me hacen feliz, porque hay algo de la sensibilidad que nos es como, nada, hay algo de estigma como de la literatura femenina de, bueno, solamente escriben sobre amor o dolor o esto o lo otro, y es como, bueno, pero podemos escribir sobre otras cosas, sabemos escribir sobre otras cosas, vamos a escribir sobre otras cosas y ya lo hemos hecho. Escribir sobre esa alegría, sobre las películas que nos gustan, poder darle al mundo una devolución, poder decir, bueno, yo sé escribir sobre esto. Y lo que me parece más importante, merezco escribir con placer y con disfrute y capturar la vida que amo. ¿Cuál fue el desafío más grande que han tenido al momento de escribir? Para escribir. Para mí el desafío principal fue escaparle a esa sensación de asfixia que tenía al principio. Creo que siempre fui una persona muy callada, quizás todo lo contrario a lo que uno pueda pensar de un niche único, pero siempre fui más de los libros, más de crear mi propio mundo y quedarme a vivir ahí. Y sentía que tenía mucho para decir y cómo pasar del universo que tenía en mi cabeza, cómo pasarlos al papel, cómo juntarlos en un poema o en varios. Creo que ese fue mi principal desafío, como escaparle a esa sensación de asfixia, a todas esas voces que tenía que me hablaban al mismo tiempo y yo no sabía por dónde empezar o no sabía cómo decodificar lo que me estaban diciendo. Las cosas que me decían de ellos, las cosas que me decían de mí, creo que fue encontrarme con esas voces y con todo eso que tenía en la cabeza. Sí, el ejercicio de la traducción, de poder transformar eso que sucede en mi vida y eso que escucho y eso que siento, volcarlo al papel, como poder, es una alquimia, siento yo, como medio un acto de magia. Y una sabe que hay cosas en el medio que se van a perder, porque el lenguaje es siempre incompleto y una intenta como otra vez tocar esa materia. Tengo una más, y algo que haya cambiado en ustedes. ¿Cómo las ha dejado? ¿Cómo quedaron después de cerrar el proceso? Lo que aprendí de mí, aprendí de mi estilo, que tengo un estilo que es único. No hay que ser extraordinario para hacer arte, en lo que el arte nos hace extraordinarios. Aprendí que es de mucha valentía escribir, es de mucha valentía publicar. Un desafío que tuve fue el diseño del libro, cómo montarlo. Me empecé a ver durante como 9 meses y ver libros para ver cómo la letra, cómo quedaba el dibujo, la cosa, y seleccionar de los cajones de pinturas y dibujos diseños que fueran hablando un poco del sentido y de la cadencia que yo le quería dar al material, pero me obsesioné con el libro y eso siento que es un aprendizaje, que me gustan mucho las cosas editoriales y los newsletters y las cosas, newsletters no, ¿cómo se dice? Como los fanzines, aprender de algo más que es posible. Siento que me desinflé como un pez globo, básicamente. Creo que también, bueno, no con los desafíos y con qué cambió en mí. Yo creo que mi acercamiento a la poesía, siempre me gustó leer poesía, pero nunca sentí que yo pudiera escribir, y lo que decía sobre para hacer arte hay que ser alguien. No tenés que ser absolutamente nadie, tenés que ser una persona con un lápiz, un papel, un teléfono, una pared en blanco y algo para poder dar a batear y listo. O sea, lo que sentí por hacer las mentorías de cada una me llevaba algo
de que rompía con mi cotidianidad ni en mi mundo, que no tenía absolutamente nada que ver y de hecho creo que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura, más allá de como la escritura, y de repente transformarlo en un hábito, empezar a ver la realidad y mi cotidianidad con otros ojos, ¿no? Como ver mi casa y pensar en las paredes blancas, en por qué son blancas, si hay una pared azul, por qué quise que fuese azul, y reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre las cosas que me aquejan, las cosas que me traen paz. Creo que encontrar como esa voz poética fue para mí un cambio radical. Siento que hay una cosita más que quiero decir, dos cosas. Primero les quiero felicitar otra vez, he felicitado un montón de cosas, pero otra vez, felicitaciones. Gracias por haber confiado en mí. Y algo que quiero decir que es esto de sobreparar y sobre, otra vez, esto tan grande, tan inmenso, de lo que uno no puede, como no puedo calcular esto, cómo se siente esto, y estas preguntas, esto de, bueno, ¿por qué es blanca la pared? ¿Por qué decidir pintar la pared azul de pronto? Para mí, el otro día lo charlábamos en un conversatorio de la membresía, creo. Vamos a seguir escribiendo mientras nos sigamos haciendo preguntas, como poder escribir es como hacer rasgar eso, ¿no? Como intentar llegar, como cruzar del otro lado, poder reencontrarnos con versiones nuestras, distintas, otras, extrañas, deseadas, versiones a las que les tenemos un poco de miedo, poder acercarnos a eso, y eso para mí tiene mucho que ver con dialogar con nosotras y hacernos preguntas, charlar. Así que, bueno, muchas gracias. Pueden pedirles unos libros a las chicas, son libros preciosos. Hay que escribir más sobre las cosas que nos pasan y sobre nuestro punto de vista, otra vez, eso, tipo, esto que yo tengo para decir, que lo que cada una tiene para escribir no puede ser escrito por nadie más. Y otra vez, como decía María Oliver, escribir el poema es urgente. El auto se puede quedar varado por ahí, puedes no cambiarle la rueda, te puedes quedar sin mostaza, puedes olvidar de sacar justo un turno para algo X, pero el poema se tiene que escribir. No sé cómo lo vas a hacer, pero el poema lo tenés que escribir, ¿no? Comprometerse con esa propia historia. Bien, gracias. Son libres, son libres. Hay descuentos para la membresía que están en papelitos. Hay descuentos para la práctica, que es un programa on demand que está pensado como para personas que quieran conocer más sobre creatividad y cómo sostener los hábitos creativos, que por ahí los soltamos. Es como, bueno, no sé, tengo una idea pero está ahí dando vueltas. Bueno, como es un programa específicamente hecho para aprender sobre estructura, sobre inspiración y acción, que son como los pilares. El año que viene vamos a seguir con Quiero huir de casa. Comenzamos en marzo. Va a haber pocos lugares. Estoy viendo cómo me miran. Sigue la membresía, que va a tener un pequeño cambio. El año que viene no nos vamos a enfocar tanto en las autoras, sino en las emociones y en las cosas que nos están pasando, y tomar a las autoras como un sostén, más allá de que aprender sobre ellas, sino, bueno, escribir sobre la infancia, escribir sobre la figura materna, cosas que hemos transitado este año, que cada mes nos encontrábamos a escribir en vivo, y se arma una comunidad muy linda. Así que va a seguir eso. Hace poquito hice una clase de balance, así que quienes les gusta hacer balances o necesiten bajar un cambio, también pueden escribirme por eso. Agradecerles por venir. Y eso es todo, gente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bravo.